A ver, vamos a continuar con el tema trabajo. En cuanto a la definición, el trabajo vamos a hacerlo de acuerdo a la visión neoclásica y de acuerdo a la visión socialista, ¿ya? La visión neoclásica dice que el trabajo es la actividad física, mental, que realiza el hombre de manera lícita y de manera útil para generar bienes y servicios. Cuando hablamos de qué es física, estamos hablando de que cuando una persona trabaja, dentro de su actividad predomina el desgaste físico sobre el desgaste pensante. Y cuando decimos que es mental, predomina el desgaste pensante sobre el físico. No es que cuando uno trabaja solo hace el desgaste físico únicamente o mental únicamente, no. Sino que, por ejemplo, yo, profesor, mi mayor desgaste, ¿cuál sería? Mental, más que físico. Por ejemplo, un albañil, su actividad, ¿cuál sería? Más desgaste físico que mental. Eso no quiere decir que el albañil no piense, sí piensa, y puede ser de repente un hombre muy hábil intelectualmente, pero cuando está haciendo su actividad de albañil, predomina el desgaste físico sobre el mental. Yo cuando realizo mi actividad de profesor, realizo más la actividad mental sobre el físico. Eso no quiere decir que no me canse físicamente, sí, pero mayor desgaste hay mental, ¿ya? Entonces vamos a poner acá a este señor, se llama albañil, ¿no es cierto? Donde predomina el desgaste físico. Y por acá hay que poner a un profesor donde predomina su desgaste mental. Profesor, ¿no? Profesor. Actividad lícita. ¿Por qué es una actividad lícita? Todos nosotros sabemos que el trabajo es una actividad lícita porque está sujeto a normas, ¿verdad? Está sujeto a normas. Está sujeto a normas. Y dentro de las normas encontramos dos normas. Por cívica sabemos que hay una norma que se llama norma social. Y la norma social es aquella norma que no son penadas ni tampoco son obligatorias. Las normas sociales responden a nuestros usos, a nuestras costumbres. Dentro de la norma social está la norma moral, la norma de etiqueta de urbanidad y la norma religiosa. Y la otra norma, la que sí es penada, la que sí es obligatoria, viene a ser la norma jurídica, ¿no es cierto? Y la norma jurídica sí es penada, sí es obligatoria. Y cuando hablamos de norma jurídica, estoy hablando de la ley. Ley, ¿verdad? Y la norma jurídica sí es penada. Entonces nos preguntamos, ¿el narcotráfico es trabajo? No, el narcotráfico no es trabajo. ¿Por qué? Porque está violando la ley, ¿no es cierto? Está prohibido por ley, está sancionada por ley. La trata de personas igual, la venta de órganos igual, la venta de armas igual, ¿no? ¿El trabajo es una actividad útil? Sí. ¿Por qué es útil? Porque genera algo. ¿Qué genera? Bienes y servicios. Entonces es una actividad útil porque genera. ¿Qué cosa genera? Pues genera bienes y servicios, ¿no? ¿Por qué genera bienes y servicios? Ahora, según la Constitución que tú y yo tenemos, según la Constitución, el trabajo es un deber y es un derecho. El trabajo es un deber y un derecho. Profesor, ¿en qué artículo lo encuentro? En el artículo 22 de la Constitución. Esto de acá lo encuentras en el artículo 22 de la Constitución. Yo te invito a que tú comiences a leer del artículo 22 hasta el artículo 29. ¿Ya? Del artículo 22 hasta el artículo 29 para que puedas tener mejor información de lo que es el trabajo, teniendo o haciendo uso de las normas jurídicas, ¿no?
porque la norma de mayor jerarquía se llama Constitución. Y en la Constitución encontramos nosotros el trabajo del artículo 22 hasta el artículo 29. Listo, eso es según la visión neoclásica. Y creo que por ahí estuvimos intentando explicar la clase que se nos cortó. La visión socialista se dice que es el empleo de fuerza, de energía destinada a la producción de mercancía. ¿Y qué es mercancía? Recordemos, porque la palabra mercancía sí lo hemos hecho, ¿verdad? La mercancía es la acción de compra y venta por dinero. Cuando uno oferta, ¿no? Que es vender, y cuando uno demanda, que es comprar, se oferta y se demanda, se compra y se vende por dinero. Intercambio mercantil, mercancía, porque hay dinero. Entonces yo pongo acá el sistema capitalista. Y pongo acá un capitalista. El capitalista es dueño. ¿El capitalista dueño de qué es, profesor? El capitalista es dueño de los medios de producción. El capitalista es dueño de los medios. ¿Medios de qué? De los medios de producción. ¿Verdad? ¿Quién trabaja con estos medios de producción? Bueno, el que trabaja con los medios de producción se llama obrero. El obrero trabaja con los medios de producción. Como este obrero trabaja con los medios de producción, al trabajar con ellos genera algo. ¿Qué genera? Genera una riqueza. Entendiéndose como riqueza al conjunto de bienes y servicios. ¿No? Entendiéndose como riqueza al conjunto de bienes y servicios. Estos bienes y servicios, ¿quién lo ha generado? El obrero. ¿A través de qué? De los medios de producción. ¿El obrero será dueño de algo? Sí, el obrero es dueño de algo. ¿De qué es dueño el obrero? El obrero es dueño de su fuerza de trabajo. Entonces decimos, este obrero es dueño de su fuerza de trabajo. Es dueño de su fuerza de trabajo. Es dueño de su fuerza de trabajo. El obrero. El obrero es dueño de su fuerza de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el obrero con su fuerza de trabajo? Lo va a vender, ¿no es cierto? Lo vende, acá, vende su fuerza de trabajo. Vende su fuerza de trabajo. Vende su fuerza de trabajo. Como este señor vende su fuerza de trabajo, a cambio va a recibir algo. ¿Qué recibe a cambio? A cambio recibe salario. Pero tú y yo sabemos que el salario es una cantidad de dinero, ¿verdad? El salario no es una cantidad de dinero que recibe el trabajador. ¿A cambio de qué? A cambio de su fuerza de trabajo. ¿No es cierto? Entonces decimos, mira, yo, obrero, vendo mi fuerza de trabajo. ¿Qué recibo a cambio? Una cantidad de dinero. ¿Cómo se llama? Salario. ¿Qué acción se realizó? Mercantil. Entonces los socialistas dicen que el trabajo es el empleo de fuerza y energía destinada a la producción de mercancía. Acá hay una acción mercantil. ¿Yo qué recibo? Dinero. Con ese dinero, ¿a dónde me voy? Al mercado. En el mercado, ¿qué voy a comprar? Bienes y servicios. ¿Qué doy a cambio? Dinero. Mercantil. Entonces los socialistas concluyen que los socialistas sostienen que en el sistema capitalista la fuerza de trabajo es, ¿qué cosa es? La fuerza de trabajo es una mercancía. La fuerza de trabajo es una mercancía. Es una mercancía. Listo, chicos.
Si hay preguntas, consultas, dudas, algo que no quedó claro, se visualiza bien, no sé, ustedes tienen la palabra. Y si todo está claro, me avisan, profesor, todo está claro, y me dice, borre, por favor, para continuar. ¿Ya? Todo claro, profesor. Todo claro, borramos. Ya. Ya tenemos nosotros las dos visiones, ¿ah? Las dos visiones. Y te vuelvo a decir, comienza a leer el artículo del 22 hasta el 29. Porque mira, ve, acá este señor recibe una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, esto también está en la Constitución. Tú te vas al artículo 24 y en el artículo 24 dice algo bonito. Lee el artículo 24 para que te enteres de lo que es el salario. ¿Qué dice el artículo 24? A ver, alguien que lo pueda leer si tiene la Constitución. ¿Alguien tiene una Constitución? El salario, dice, es suficiente, equitativo, que le permita a la familia el desarrollo material y espiritual base de la sociedad. O sea, quiere decir que el salario que recibimos nos va a permitir satisfacer necesidades materiales, espirituales, suficientes y equitativos, que nos va a permitir ese desarrollo, ¿no? Entonces ahí uno puede hacer sus análisis, sus opiniones, preguntarse, ¿no es cierto?, de lo que dice la Constitución, ¿no? De lo que dice la Constitución. Hoy día, en la mañana, volví a escuchar algo que mi profesora decía en la universidad. Estudiar carrera de sociales. Tienes que preguntar, tienes que averiguar, tienes que buscar solución a lo que hay, preguntarte, ¿no? Y volví a escuchar hoy día nuevamente, después de tiempo, siempre que escucho, hay algunos puntos que nos hacen recordar a lo que uno aprendió en la universidad. Bueno, vamos con el punto 2. Vamos con el punto 2. En el punto 2, vamos a ver las características del trabajo. Características del trabajo. Y cuando hablamos de las características del trabajo, decimos que una de las características es que el trabajo es una actividad. El trabajo es una actividad humana consciente. El trabajo es una actividad humana consciente. ¿Y por qué es consciente? Porque el hombre es un ser pensante. El hombre es un ser que constantemente está razonando de lo que realiza, ¿no? La otra característica es que el trabajo es una actividad obligatoria, ¿verdad? El trabajo es una actividad obligatoria. Es una actividad obligatoria porque experimenta algo. ¿Qué cosa experimenta? Experimenta necesidades.
¿no es cierto? El trabajo es una actividad obligatoria porque experimenta necesidades. Y tú y yo sabemos que las necesidades se van multiplicando y van apareciendo de acuerdo a cómo se va desarrollando la sociedad. Por lo tanto, de cómo se va desarrollando la sociedad van apareciendo necesidades. Y los bienes se tienen que satisfacer esa necesidad. Y tú sabes que los bienes son, en relación a las necesidades, son limitados. Y ahí está el problema de la economía, ¿no? Entonces estamos en la obligación de realizar una actividad para generar bienes y servicios. Esa actividad que realizamos se llama trabajo, ¿verdad? Se llama trabajo. Entonces, actividad obligatoria porque se experimenta necesidad. Se dice que el trabajo es una actividad responsable, ¿verdad? Se dice que el trabajo es una actividad. ¿Qué actividad? Actividad responsable. Y como es una actividad responsable, el trabajador asume algo. ¿Qué asume? Asume un deber. Asume un deber. Y cada trabajador o cada persona, cuando realiza una actividad, es responsable de la actividad que realiza, porque asume un deber, ¿no es cierto? Asume un deber. Entonces, cuando uno asume un deber, ¿no? Dentro de esa responsabilidad, realizamos las actividades, ¿no? Realizamos las actividades. El trabajo decimos que es una actividad penosa. El trabajo decimos que es una actividad penosa, ¿no? Actividad penosa. ¿Y por qué el trabajo es una actividad penosa? Primero, porque realiza una actividad de manera consciente. Porque realizamos al experimentar necesidades. Porque somos responsables, ¿no es cierto? Porque somos responsables. Imagínate que es el cumpleaños. Tú eres médico y es el cumpleaños de tu mamá. El día de mañana, jueves. Cumpleaños de tu mamá. Tú eres médico. Y justo ese día, tú tienes guardia. Tú vas a estar como responsable de la zona de emergencia. Pregunta. ¿Te irías al cumpleaños o estás en tu trabajo? ¿Qué harías? Conociéndote a ti, que estás estudiando porque tienes amor a la carrera, yo me imagino que vas a estar en tu labor de médico, ¿no? ¿Celebrarás el cumpleaños con tu mamá el otro año? ¿O dirás, bueno, mamá, ya he celebrado contigo ya 45 cumpleaños, ya, ¿no? Por lo menos descansaré uno, ¿no? Porque es tu deber. Y porque sabes de que hay necesidades que experimenta la población que va a estar bajo tu responsabilidad. Y eres consciente, eres pensante, razonas, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo se vuelve penoso porque también está sujeto a riesgos, ¿no es cierto? Está sujeto a riesgos, ¿verdad? Está ¿sujeto a qué? Sujeto a riesgos. Lo que te voy a decir, ojalá que lo entiendas de la mejor manera posible, porque últimamente estamos muy sensibles, ¿no? Estamos muy sensibles. Pero seguro que en tu casa has escuchado que papá y mamá dicen, ay, justo nuestro hijo, justo nuestra hija quiere estudiar medicina. Mira cómo están los pobres médicos, están que mueren con esto del COVID-19. Bueno, ahorita está más tranquilo, ¿no? Pero cuando el año pasado, ¿te acuerdas? El colegio médico, pues afuera, fotos, flores, fotos, llenecitas, ¿no? Casi todo con fotos, ¿no? Y fotos no de personas porque eran modelos, no, de médicos que habían fallecido en defensa del COVID-19, atacando ese virus, luchando cuerpo a cuerpo, en la primera línea, los médicos y las enfermeras ahí, ¿no? Entonces imagínate que tú le digas a tu papá,
yo voy a estudiar medicina. Yo imagino que tu papá se va a sentir orgulloso de que tú seas médico, pero dentro, muy dentro, ni tan dentro, ahí nomás. Mira, y si hay otro virus más adelante más fuerte que este, mi hijo va a estar ahí. Vas a ver el riesgo. Y en un trabajo siempre va a haber un riesgo. Y sin embargo, los medios de comunicación no le dan cobertura a los médicos, ¿no? Yo, discúlpame si me equivoco, pero yo no he visto que algún periodista de él, ¿no? No de la institución, del Estado peruano, ni de un organismo, no, de él, ¿no? Un homenaje, un reconocimiento a la labor del médico, ¿no? No he visto. He visto que pasan como publicidades y siempre pasan a los policías, a los militares, casi al cuarto, quinto lugar pasan a los médicos y a las enfermeras. Yo te pregunto, en esta lucha con el COVID-19, ¿quién estaba en la primera fila? La primera fila han estado los enfermeros, las enfermeras, los médicos, ¿no? Los doctores, las doctoras, ellos han estado en primera fila. Y a veces no reconocemos eso, ¿no? Es una labor que si no se valora en este momento va a ser casi olvidada como los profesores, ¿no? Es otra labor olvidada, ¿no? Entonces, te dije, ojalá que me entiendas bien, ¿no? Que no me malinterpretes, porque últimamente la gente está muy sensible. Entonces es una actividad penosa, no está sujeto a riesgos, ¿no? Está sujeto a riesgos. Y en este ejemplo, el que estaba más sujetos a riesgo han sido pues las enfermeras y los médicos, ¿no? Han estado sujetos a riesgo. Me imagino que si en tu casa ha habido pues a un médico o alguna enfermera, tu mamá todos los días se la pasaba rezando, ¿no? Que no le pase nada a su hijita, que no le pase nada a su sobrino, que no le pase nada a su esposo, que no le pase nada a su cuñado, y rezando porque había un riesgo, ¿no? Pero es parte de su trabajo, parte de su trabajo. Y el otro es que genera fatiga, ¿no? Genera fatiga, genera cansancio, ¿no? Genera fatiga, genera cansancio. Y cuando una persona se da cuenta que está cansado, cuando una persona se da cuenta que está fatigado, una persona se da cuenta que está cansado, fatigado, porque ha hecho un derroche. Porque ha hecho un derroche. ¿Un derroche de qué? Es un derroche de energía, de fuerza, ¿no? Entonces está cansado. Entonces tiene que recuperar esa fuerza, tiene que recuperar esa energía. ¿Y con qué se recupera la fuerza y la energía? Con bienes y servicios, pues, profesor. Ah, muy bien, y ahí aparece un fin económico. Y este fin económico tiene que ver con la palabra generar bienes y servicios, ¿no? Fin económico se relaciona con el término generar. ¿Generar qué cosa? Generar bienes y servicios. Pero también sabemos que el trabajo es una actividad lícita, ¿no es cierto? También sabemos que el trabajo es una actividad lícita. Entonces, vamos a poner acá. 7. El trabajo es una actividad. ¿Qué actividad? Es una actividad lícita. ¿Por qué lícita, chicos? Porque está sujeto a normas. Claro, porque está sujeto a normas. Porque está sujeto a normas. Porque está sujeto a normas. Y cuando en una sociedad realizamos una actividad que no está dentro de la norma jurídica, es una actividad ilícita. ¿Ya? Es una actividad ilícita. Y el trabajo es una actividad dignificante, pues. El trabajo es una actividad dignificante. Cuando una persona realiza una actividad, por más simple, porque hay trabajos simples también, como vender pan, como vender periódicos, como lustrar zapatos. Por más simple que sea un trabajo, dignifica. Porque el hombre se siente un ser útil y capaz. Entonces el hombre se siente un ser capaz, el hombre se siente un ser útil.
Entonces, cualquier actividad que el ser humano realice para generar bienes y servicios dignifica la persona. Entonces, el trabajo es una actividad dignificante. Si yo observo las características, es propio del hombre, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí yo siempre digo, aparte del hombre, ¿habrá alguien más que trabaje? Y los muchachos a veces me dicen los animales, profesor. Y yo le digo, los animales no trabajan. La maquinaria, profesor, las maquinarias no trabajan. Si no, mira, el hombre, el animal, por ejemplo, un buey, poniéndole el arado, ¿no? Para arar la tierra. ¿Un buey es un ser consciente? No. ¿Cuál es el salario de un buey? No hay, ¿verdad? No hay, ¿sí? El buey será responsable, asumirá un deber ante la actividad agrícola, no, no, ¿verdad? Entonces, no es trabajo, pues. El trabajo es propio del hombre, ¿verdad? El trabajo es propio del hombre. Profesor, ¿y las abejas? Tampoco trabajan. Porque si las abejas trabajaran, dirían, la reina diría, muy bien, obreras, vamos a producir más miel porque en el mercado está la demanda alta, así que a producir más miel. No, no sucede eso tampoco, ¿no? Y como está alto, hay mayor demanda, vamos a aumentar el precio de la miel. No, tampoco sucede eso. ¿Te das cuenta? Entonces el trabajo es propio del hombre. La división del trabajo data desde que Platón habló de la división por oficios, ¿no es cierto? Platón hablaba de la división de trabajo por oficios. Luego viene el señor Adam Smith, y Adam Smith dice, en cuanto a la división, se debe hacer la división del trabajo para hacer que el trabajador sea más eficiente. Y un trabajador eficiente tiene que ser un trabajador que se especialice en algo. Por lo tanto, dice que al trabajador hay que especializar, ¿no? Y Adam Smith, padre de la economía, con su obra La riqueza de las naciones, don Adam Smith dice que cuando a un trabajador le damos una actividad específica, ese trabajador es más eficiente. Y lo demostró él en una fábrica de alfileres, ¿no? Le dio a cada trabajador una actividad específica y ese trabajador se volvió más eficiente. Entonces, Adam Smith concluye diciendo, la especialización determina la habilidad y destreza de un trabajador. Lo hace más eficiente, la especialización. Y para él eso fue una ventaja, ¿no? Por eso que tiene su teoría que se llama las ventajas absolutas. Luego viene Federico Taylor, y Taylor dice que a un trabajador, para que sea eficiente, hay que aprovecharle su fuerza en el menor tiempo posible, pero que dé su máxima fuerza, ¿no? No serviría mucho de tener un trabajador y que tenerlo el mayor tiempo posible y no aprovecharle su fuerza. Entonces, va a aprovechar su fuerza en el mayor tiempo, en el menor tiempo posible, para que sea eficiente. Ford dice, para que un trabajador sea eficiente, hay que motivarlo. Y la mejor manera de motivar a un trabajador es con salario. Entonces Ford dice motivación salarial. Y ahí viene el estajanovismo, y el estajanovismo dice, pero no solo el trabajador necesita salario o una buena remuneración. El trabajador también necesita un trato, ¿no? Un trato moral. Entonces el trabajador necesita motivación salarial y motivación moral, o sea, que tenga buen trato. Cuando a un trabajador tú le tratas bien, se motiva. Cuando a un trabajador tú le tratas mal, va a trabajar, pero no está motivado. Y tú sabes que la motivación es importantísima para la generación de bienes y servicios. ¿No es cierto? Es importante. Luego viene Mitchell Porter, y Mitchell Porter habla de las ventajas competitivas. Y él dice, por ejemplo, que para ser competitivo, no solo hay que especializarse, sino que hay que elaborar productos diferentes. Entonces hay que hacer la elaboración de productos diferentes. Pero para hacer productos diferentes,
Tienes que especializar, pues si no, ¿cómo haces producto diferente? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes tu hermanito de 4, de 6, 7 añitos, o muy chiquito 4, 6, 7 añitos. Y tú le dices, te voy a traer un regalito. Hoy día voy a ir al mercado y te voy a traer un regalito. Si el chiquito está feliz, yeah, qué bacán. Y le compras un trompo con hilo, ese con hilo, un trompo, y le das a tu hermanito. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que pasaría con la reacción de tu hermano? El menor, 6, 7 añitos, 8 añitos. Si tú le regalas ahora, hoy, no ayer, hoy, un trompo, ¿qué crees que pasaría? ¿Qué crees que pasaría? ¿Ah? Me lo regresa. No solo te lo regresa, yo sé que eres diplomático, ¿no? Ahora hay que ser muy diplomático, ¿no? Porque ahora, pues, imagínate si un compañero ahí al frente me dice, profe, me lo tira por la cara y me manda la... De repente alguien escucha y saca eso y de repente lo lleva a tu papá y dice, mira tu hijo cómo habla lisuras, ¿no? Oye, ¿qué? Sí, ahí dice, ¿no? Me ha dicho que se va, me manda la... Pero no vio todo el proceso, el contexto de la explicación, que cabía eso porque la reacción de un niño va a ser así. O sea, ese niño se va a sentir que le estás, no sé, él para empezar no conoce el trompo, para empezar por ahí, ¿no? Entonces imagínate que tú lo quieres arreglar un trompo a un niño, te manda bien lejos, ¿no? Ese niño cuando tú le dijiste un regalo, ¿qué crees que estaría pensando ese niño en su cerebrito cuando tú le dijiste te voy a traer un regalo? ¿Qué crees que pensó? A ver, la más suave. ¿Qué regalo pensaría un niño de 6, 7, 8 años? Cuando tú le dices te voy a traer un regalito. Más o menos. ¿Qué imaginarías tú de tu hermano? ¿Qué quisiera tu hermano como regalo? Algo caro. Como por ejemplo, ¿qué quería tu hermano de 6, 7, 8 añitos? ¿Qué quería que lo regale? Un juguete. Yo sé que sí sabes, sino que tu hermanito está que mira, y tu hermanito está que mira y dice, escribe, güey, escribe, ¿no? Entonces, no lo digas, escríbelo, porque él le va a escuchar. Ya, listo, acá. Entonces yo te pregunto, yo soy empresa que producía yo trompos, yo soy una empresa que producía trompos. Entonces, mira, ¿a dónde te voy a llevar? Yo soy una empresa que producía trompos. Pregunta, pero ya nadie compra trompos. Entonces, como ya nadie compra trompos, ¿qué tengo que producir yo? Yo, juguetería, ¿qué tengo que producir? Celulares. Entonces, como voy a producir celulares, ¿a quién voy a contratar? ¿A trabajadores que saben de trompos o a trabajadores que saben de celulares? Tengo que contratar a trabajadores que saben de celulares, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hago con los trabajadores de trompo? Los voto. ¿Por qué? Porque no son especialistas. ¿Y a quién contrato? A un trabajador que me elabora trompos, robots, ¿no es cierto? Cosas electrónicas, ¿verdad? Porque a ellos yo lo necesito. Entonces eso es la especialización. ¿Te das cuenta? Y más adelante no sé qué irá a pedir los niños, ¿no? ¿Qué irán a pedir los niños? Yo me acuerdo, pues nosotros de niños nos sentíamos contentos cuando traían una pelota, ¿sí o no? ¿Te traían una pelota? Felices nosotros. O te traían un carrito. Y así nomás, sin motora, tú lo hacías funcionar. ¿No? Lo hacíamos funcionar al carrito. Le dábamos vida. Tú, mujercita, tu hermanita, su muñeca, ¿no? Su muñeca. Hablabas tú con la muñeca. Ahora no, ahora la muñeca habla contigo, ¿no? Entonces, antes no, antes nosotros hablábamos con la muñeca. Ahora no, ahora la muñeca habla contigo. Cambiaron los términos, ¿no? Es como decirte, mire señor, este celular tiene memoria. No, ahí nomás, yo tengo suficiente memoria. Este celular debe ser para otros que no tienen memoria, ¿no? Este celular tiene memoria. Entonces, la división del trabajo genera ventajas y genera desventajas. Yo en la explicación les he dicho las ventajas, ¿no? Y también les he dicho las desventajas, pero vamos a plasmarlo, vamos a plasmarlo. Entonces digo, en la división del trabajo se genera
ventajas y se genera desventajas. ¿Cuál sería una ventaja? Una ventaja sería la especialización. Una ventaja sería la especialización. Y en la especialización, el trabajador tiene mayor habilidad. Mayor habilidad. El trabajador tiene mayor destreza. ¿No? El trabajador tiene mayor destreza, mayor habilidad. Yo no lo conozco a Cerrón, o sea, no lo conozco como una persona que ha dirigido, ¿no? Porque él ha sido, creo, presidente de la región Junín. Pero sí sabía de trascendencia histórica, política, pero no lo había escuchado en una entrevista, ¿no? Hasta que el hombre lo han entrevistado y le preguntan sobre Cuba y dice algo que yo siempre digo, ¿no? Que me explique alguien esto, ¿no? Ojo, al margen de posición ideológica y todo lo demás, que me explique esto, ¿no? En el Perú, nosotros no tenemos vacunas contra el COVID-19. Cuba sí tiene su vacuna. En el Perú ha ido a las Olimpiadas, que yo sepa, no ha traído ninguna medalla. Me corrige si me equivoco. Cuba sí tiene medallas. Creo que tiene 4 de oro, 3 de plata y 5 de bronce, creo, si más no me equivoco. Si más no me equivoco. El Perú no tiene ni una, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque eso es el reflejo de una especialización. Estaba viendo la entrevista que le hacen, no la entrevista, la he visto así por las redes, un boxeador peruano que ha ido allá a los Juegos Olímpicos y de hecho que no ha ganado, ¿no? Creo que los mejores boxeadores olímpicos en preparación son los cubanos, ¿no? Y entonces este peruano dice, ¿no? A mí todos me reclaman. Del Callao creo que es el boxeador. Pero sin embargo nadie ha visto mi preparación. Yo me he preparado corriendo por las calles del Callao. Bueno, no sería la primera. Gladys Tejeda, preparándose para las Olimpiadas de acá en América, que se realizó en el Perú. Ella se fue a preparar en la selva, ¿no? A correr y se perdió, ¿no? Se perdió. A Gladys Tejeda, ninguna empresa poderosa, en los Juegos Panamericanos, claro. Gladys Tejeda, ninguna empresa poderosa en el sentido de constitución empresarial, le hizo una patente. Nada, nada. No tenía Nike, no tenía Adidas, no tenía nada de esas empresas que patentan, Gatorade y etcétera, ¿no? No tenía. Creo que a la justa tenía un logo por ahí de una empresa de Gamarra, ¿no? A la justa, ¿no? Sus zapatillas todas destruidas, ¿no? Y ganó el primer lugar en en los Juegos Panamericanos. Y todos los peruanos, caramba, querían saludarlo, abrazarla, entrevistarla, querían llevarlo al Congreso para que lo feliciten, quería el presidente también felicitarlo a Gladys Tejeda, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bacán! Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? La doble moral que hay en este país, ¿no? La doble moral que hay en este país. Gladys Tejeda también ha ido al Juego Olímpico, ahí en Tokio, ¿no? Ahí se ha realizado, creo. ¿Me corriges si me equivoco? A veces se me olvida el deporte. Y ¿y cómo se ha preparado Gladys Tejeda? ¿Dónde están los que la apoyaron? ¡Bravo! Soy tu hincha, vamos, vamos, me pongo la camiseta. Nadie la apoyó. La señorita siguió corriendo por los cerros de Huancayo, ¿no? De Junín, por ahí, ¿no? Entonces, es más o menos lo que le preguntaron a Vladimir Cerrón en esa entrevista y yo me quedo, y de veras, ¿no? Acá hay vacuna, en los juegos van y se traen medallas. ¿Qué es eso, no? Un país pobre, una isla, algo chiquito, hace eso, ¿no? Desarrollan habilidades, destreza, o sea, hay un área de especialización. Hay un área de especialización. Qué bacán. Se especializan, ¿no?
son hábiles, son diestros, ¿no? Ese pata de lucha romana, 4 veces ha ido a las Olimpiadas, las 4 veces ha ganado medallas de oro. Tiene 4 medallas de oro en 4 Olimpiadas distintas. Qué rico, ¿no? Cubano él, ¿no? No lo podía, hasta ahora nadie lo ha ganado, ¿no? Tiene 4 Olimpiadas, 4 medallas de oro. Qué rico. Oh. En el Perú no hay todavía, no hay. Ojalá algún día, ¿no? Nos especialicemos en algo. Como hay especialización, tengo mayor habilidad, mayor destreza. Entonces quiere decir que hay un ahorro. ¿Ahorro de qué? Hay un ahorro de tiempo. ¿No? Hay un ahorro de tiempo. Hay un ahorro de energía. Hay un ahorro de energía. Hay un ahorro de recursos. ¿No? Recursos. Tiempo, energía. ¿No es cierto? Como soy especialista, se elaboran productos en cantidad. Y para hacer productos en cantidad, tiene que haber una estandarización. ¿Qué es eso, profesor? Eso es producción en serie. O sea, mediante un modelo, mediante un prototipo. Acá hay un prototipo. Hay un modelo. Entonces se elabora en cantidad y calidad. Y cuando hablamos de calidad, ¿de qué estamos hablando? De especialización. Entonces, cuando eres especialista, tus productos salen de calidad. ¿Verdad? Tus productos salen de calidad. Pero también genera desventajas. También hay desventajas. ¿Y cuál sería una desventaja? Vamos a ver. Una desventaja vendría a ser que como tú eres especialista, acá hay una mecanización. Hay una mecanización. O sea, el trabajador es dependiente de la actividad. El trabajador es dependiente de una actividad. Dependiente de una actividad. Depende de una actividad. Entonces, hay mecanización. Hay una mecanización. Justo lo que me pasó, y acá está la Miss, no me dejará mentir, justo lo que pasó con un salón de repaso, no sé si lo llegué a comentar a ustedes. A veces cuando uno les hace una pregunta a los chicos no lo analizan. Y a rajatabla quieren responderlo, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que decía así. ¿El arancel es un impuesto indirecto por derecho de importación?
Yo te hago esa pregunta a ti. ¿Ya? Yo te hago esa pregunta a ti. No tengas temor. Tú respondes nada más. Si yo te pregunto, el arancel es un impuesto indirecto. El arancel es un impuesto directo por derecho de importación. Pregunta, ¿verdadero o falso? Vamos, con confianza, para explicar verdadero, ¿ya? Hay un compañero ha dicho verdadero. Verdadero, muy bien. Listo. Nuevamente lo voy a decir, ¿ya? Para ahora sí determinar si es verdadero o es falso. Uno de ellos tiene que ser, ¿no? El arancel es un impuesto directo aplicado a la importación. Eso es falso. ¿Y sabes por qué es falso? Porque el arancel sí es un impuesto aplicado a la importación. Sí es un impuesto aplicado a la importación. Pero no es directo. Es indirecto. Eso es... No, acá hay un error. No es directo, es indirecto. Ah. Pero a veces nosotros nos mecanizamos tanto, ¿no? Nos mecanizamos tanto que a veces los profesores hasta de matemáticas nos agarran en nuestros 5 minutos, ¿no? Nos ponen un problema, listo, no ponen un problema. Dice X, resultado 2, listo. Y te toma un simulacro y el profesor lo que hace es cambiar variables nada más. Lo cambia las variables. Lo cambia la variable. Y el alumno ve y dice, ¿ahora qué hacemos? Yo no he visto este problema. Y salía 2. De frente, Marco. Marca 2. Pero cambió las variables, de repente el resultado ya no era 2, el resultado era 4. Y el profesor te dice, pero joven, no te das cuenta, mira la variable que cambié, mira, cambiado acá. Tú, de veras, ¿no? Entonces, uno se mecanizó. Porque el joven cree que ¿no? Y eso de ahí genera que el trabajador sea dependiente de una actividad. Y eso está mal. Por eso cuando el profesor de habilidad matemática o de habilidad verbal ingresa al salón, le dice, chicos, tienen que... Si te olvidas la fórmula, aplica tu habilidad, te dice, ¿no? Aplica tu habilidad. Pero eso es, en un trabajo es peligrosísimo, ¿no? Porque te vuelves dependiente de la actividad. Te vuelves dependiente de la actividad. La mecaniza. Y como está mecanizado, hay una limitación en algunas partes. Limitación en algunas partes del desarrollo físico. En algunas partes del desarrollo físico. Y hay un relajo moral. El relajo moral es cuando toda una persona a un trabajador le dice que es lo máximo, ¿no? Entonces, si un trabajador tú le dices que es lo máximo, se relaja. Y al relajarse, su eficiencia tiende a disminuir, porque está relajado. ¿No? Porque está relajado. Muy bien, eso es en cuanto a la división del trabajo, chicos, y en cuanto a las características. Y si hay preguntas, pues pueden formularlo. Si hay alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo. ¿Ya? Y si no, pues me avisan que ya copiaron para borrar y empezar
Ya está, profesor. Ya está, listo. Listo. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Hoy están desde las 8:30, ¿no? Qué bien, ¿ah? Qué bueno. Lo bueno es que están abrigaditos ustedes ahí en su cuartito, ¿no? Es un frío terrible. Bueno, acá en Villa María hace un frío terrible. Y acá no hay mucho para moverse, ¿no? Los salones sí son más grandes, el movimiento, uno se mueve y se calienta un poquito. Bien. A ver, vamos a ver. Cuando uno trabaja, recibe algo. ¿Qué recibe, profesor? Salario. Salario. Creo que todos sabemos lo que es el salario, ¿verdad? Todos sabemos lo que es el salario. El salario lo vamos a explicar con la visión neoclásica y también lo vamos a explicar con la visión socialista. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá salario. Que sería 1, 2, 3, 4. Salario. ¿Qué es el salario? El salario es el pago o riqueza, ¿no es cierto? Es la riqueza o pago al trabajador. Es la riqueza o pago al factor. ¿A qué factor? Al factor trabajo. ¿Verdad? Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué es trabajo? Perdón, ¿qué es salario? El salario es la riqueza o pago al factor trabajo. Vamos con la visión. Vamos con la visión. ¿Qué visión? Visión neoclásica. Visión neoclásica. Y vamos acá con la visión. ¿Qué visión? Visión socialista. Visión socialista. El más grande representante del pensamiento neoclásico es Alfred Marshall. El más grande representante del pensamiento socialista es Carlos Marx. La visión neoclásica dice que el salario es el pago que recibe el trabajador a cambio de su actividad, destinada a la producción de bienes y servicios. Vamos a explicarlo acá.
Vamos a explicarlo acá. Mira, acá hay un papirri. Usted, profesor. No, otro. Vamos a llamarle obrero X. Acá hay otro papirri. Se llama obrero Y. Entonces hay dos obreros. Obrero X, obrero Y. Pregunta. Según la Constitución, ¿cuántas horas trabaja un obrero? Según la Constitución, un obrero trabaja 8 horas. ¿Sí o no? Un obrero trabaja 8 horas. Entonces, según la Constitución, un obrero trabaja 8 horas. Entonces, vamos a poner acá. 8 horas. ¿Y qué dice la Constitución cuando un trabajador labora más de 8 horas? ¿Qué dice? Chicos, yo sé que han hablado toda la mañana, pero escriban, pues, si no quieren hablar. ¿Qué dice la Constitución cuando un trabajador labora más de 8 horas? A ver, vamos a ver qué dice. A ver, quiero ver. ¿Cómo están? Hoy no hice nada. El otro día, en el Face, fue a inicios de la segunda vuelta. A inicio de la segunda vuelta. Yo puse ahí, ¿no? Estaban hablando del cambio de constitución. Entonces yo puse ahí. Hay personas que no quieren que se cambie la constitución cuando nunca lo han leído. Nunca han leído un artículo y ellos dicen de forma mecánica que no se cambie la constitución. Nunca lo han leído, ni un artículo saben. Y mis alumnos, pues, mis alumnos y mis exalumnos, y algunos padres de familia, me escribían, profesor, ¿se acuerda que usted no nos dejaba salir del salón si no nos aprendíamos los artículos? Yo sí lo he leído, profe. Haciéndola. Y un papá también me escribió. Profesor, disculpe, yo sí lo he leído. Entonces, hay gente que habla, que reclama, y no sabe ni por qué habla, ni por qué reclama, ¿no? Yo te voy a decir y después lo voy a leer para que creas que no es a pesar que sea mi idea, ¿no? Porque creo que no tienes constitución, por eso no hablas, ¿no? Como dice mi amigo León, un problema hacer clase con misios, ¿no? Cuando la gente es misia, no puede comprar constitución, pues, ¿no? Porque la constitución está cara, está 2 soles, 3 soles, creo, y eso pues es costoso, ¿no? Y se entiende, pues, ¿no? A veces la gente no tiene 2 soles, pues no tiene 3 soles. Son misios, pues, ¿no? Entienden, pues. Se entiende. Dice que la jornada laboral es de 8 horas diarias, a la semana son 48. Y si hay horas extra, dice que son horas atípicas, que son acumulativas y que deben ser remuneradas. Que yo tengo mi constitución, que está viejita, ¿no? Está para cambiarla ya, pero no la cambio porque me regaló mi amigo que estudió en Cuba. La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, cuando dice jornadas acumuladas o atípicas,
Atípicas quiere decir que me hacen trabajar más de 8 horas. O sea, me hacen trabajar 12 horas. El promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no pueden superar dicho máximo. Y el dicho máximo es 48 horas. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerado. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. Entonces supone que si el máximo de horas que debo trabajar son 48, si yo trabajo 12 horas, imagínate, hay 4 horas atípicas. Y si son 6 días, serían 6 por 4, 24. O sea, hay 24 horas más que trabajé. ¿Me la pagan? ¿Me la pagan? Pregunta, ¿qué dice la Constitución si eso de ahí se diera y no me la pagaran? No dice nada. No dice. Debería decir, profesor, claro, bueno, porque si yo soy empresario, yo te contrato a ti, es más, ni te contrato, te digo, ven a trabajar conmigo, 12 horas, conmigo vas a trabajar 12 horas. Señor, te firmo contrato. Oye, contrato. Alégrate que estoy dando trabajo. Contrato. ¿Quieres trabajar o no quieres trabajar? Pero no hay contrato. ¿Quieres trabajar o no quieres trabajar? Sí, sí, señor, sí, quiero trabajar. Muy bien, 12 horas va a trabajar. O sea, encima no hay contrato. Trabaja 12 horas. Y dice la Constitución que el máximo es 48. Y si tú trabajas 12 horas, supera el máximo en 24 horas. Bacán. Ojo, te digo lo que dice la Constitución. No es que el profesor dice eso. No, el profesor no dice nada. Yo no hago las leyes. Yo no hago las leyes. La ley lo hace el Congreso. Ahora te voy a hacer una pregunta de pizarra. Una pregunta de pizarra. La pregunta de pizarra sí la sabes. La pregunta de pizarra sí la sabes. ¿A quién contratarías? ¿Al obrero X o al obrero Y? Ahora sí habla. Ya tu garganta está mejor. Vamos. ¿A quién contratas? Obrero Y. Contratas a Y. Pregunta, ¿por qué contratas a Y? Porque produce más cantidad de polos. Muy bien. ¿Y por qué produce más? Porque es más eficiente. Es eficiente. Qué lindo. ¿Ves? Facilito, ¿no? Porque es más eficiente. Es un papirriqui. Es más eficiente. ¿Ya? Obrero X trabaja 8 horas, obrero Y trabaja 8 horas, este me produce 10, él me produce 12. Al trabajador le damos algo. Cuando trabaja, ¿qué le damos? Su salario. ¿Cuánto es el salario en el Perú? Mínimo legal, 930. Ya te mandaba a leer el artículo 24. El problema es que no tienes la Constitución, entonces no lo puedes leer. ¿Verdad? Pero existe San Google. $930. Ya, para todos. Si tú contratas a Y, ¿le pagas igual o le pagas más? Le pago más. Le pagas más. Me gusta porque eres un gran ser humano. Pero un empresario no pagaría más. Por eso, Igual. ¿los empresarios son humanos? No. El empresario se rige por la norma. Pregunta, ¿por qué le pagaría más al obrero Y? ¿Por qué le pagarías más al obrero Y? Porque produce más polvo. Que produce más. Porque produce más polos. Yo le pago igual. Ahora tú pregúntame, profesor, ¿por qué le pagas igual? Explotador. ¿Por qué le pagas igual, profesor? Yo le pago igual porque los dos realizan una actividad en 8 horas. Profesor, pero te está produciendo más. Mira, hermano, ese no es mi problema. Ese es el problema de él. ¿Tú crees que yo le he mandado a producir 12 polos? No. Es su problema de él. ¿Quién le ha mandado a producir más polos? Yo le contraté por una jornada de 8 horas. Si en 8 horas él me produce más, ese es su problema, hermano. Yo no le he mandado a producir más. Y le pago igual. Ustedes han respondido porque ustedes son buenos seres humanos. Ustedes son chicos. Son seres normales.
Pregunta, ¿tú crees que le pagarían más? Ahora, ya no tú, sino, ¿tú conoces personas que le pagan más trabajando la misma cantidad de horas? No me hables del destajo, ¿ah? Porque el destajo es el salario más explotado que hay. Visión socialista. Oh, la visión socialista. ¿Qué dicen los socialistas? Estos son más críticos, ¿no? Estos son bravos. A ver, vamos a ver. La visión socialista dice, el salario es el pago que recibe el trabajador, es el pago que recibe el trabajador ¿a cambio de qué? A cambio de su fuerza. A cambio de su fuerza. A cambio de su energía. Fuerza, energía. Destinada a la producción. Destinada a la producción ¿de qué? ¿De qué? A la producción de mercancía. ¿Te acuerdas? Destinada a la producción de mercancía. Entonces vamos a poner el mismo ejemplo para que se den cuenta. Vamos a poner el mismo ejemplo para que se den cuenta. Y vean la crítica que hace la escuela socialista, el pensamiento socialista. Vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. ¿Me vas a ayudar, ah? ¿Me vas a responder? Vamos a ver. Vamos a ver, ay, vamos a ver. Obrero X, obrero Y. Trabaja 8 horas. 8 horas. En las 8 horas, vamos a suponer, al igual que el ejemplo acá, vamos a suponer que el obrero X ha producido 10 polos, ¿ya? Y acá me ha producido 12 polos. Me ha producido 10 polos, acá me ha producido 12 polos. Primero hago la pregunta. ¿A quién contratarías? ¿A X o a Y? A Y. Muy bien, qué inteligente. Así me gusta, así quiero escucharles. Pregunta, ¿por qué contratas a Y? Produce más. Produce más Muy bien, produce más. Pregunta, ¿y por qué produce más? porque es eficiente. ¿Por qué es más Más No. eficiente. El último sí está en error. Las dos primeras respuestas, excelente. La última no. Profesor, ¿y dónde está la respuesta? Acá está la respuesta. Búscala. ¿Por qué produce más? ¿Tiene más energía? Claro, pues, muy bien. Porque ha hecho un mayor derroche de energía. Porque ha aplicado más fuerza. Se ha sacado la mugre. ¿Sí o no? Es lo que tú has escuchado, es lo que tú has escuchado por el barrio. Oye, ese pata cuando trabaja, oh, tú lo vieras. Bien chamba es el pata. Ese pata no está jugando, se dedica a chambear. Bien chamba es el pata. Oye, el otro, ese es un vago. Oye, tú lo contratas a ese pata, vago es, ocioso. Tú ahí que juega, que hace unas cositas, ya dice, ya hice ya. Cambia el otro pata, bien chamba.
¿Has escuchado eso en tu barrio? ¿O has escuchado cuando las personas contratan trabajadores y dicen, oye, si vas a cargar ladrillos, contrata al flaquito de allá? ¿Tú lo ves así todo flaquito? Pero trabaja bien, compadre, bien chamba. Oye, el pata que está, ese es un vago. Se te carga todos los ladrillos y ya dice, ya me cansé ya. Te dice, ya te está cobrando ya. Nada, el de allá sí es chamba. De esos hablamos. Del que hacen derroche de fuerza, de energía, de esos que se concentran en su trabajo y tal. Entonces yo contrato al obrero Y, ¿sabes por qué? Porque el obrero Y no me es eficiente. Eficiente es para ellos. Yo contrato a este obrero, al obrero Y, ¿sabes por qué? Por lo que dijo tu compañero. El obrero Y es un obrero que emplea mayor fuerza. Emplea mayor derroche de energía, fuerza, energía. Joven, la fuerza y la energía se mide también mentalmente, ¿no? Voy a hacer una pregunta. Nuevamente, ojalá no me malinterpretes. Ojalá lo analices bien, porque estamos sensibles últimamente. Estamos muy sensibles. Ponte que yo soy profesor de carrera. Yo no soy profesor de carrera. Yo soy profesor de carrera. Y el alumno Pedro Pablo, estamos inventando, ¿no? Porque no hay ningún Pedro Pablo, creo, ¿no? Pedro Pablo trabaja en combate. O esto es guerra. G. Yo soy profesor. Yo estudié 5 años. Me quemé las pestañas. Estudié con mechero. Porque en mi casa no había energía eléctrica. ¿Cuánto gana un profesor? Yo te doy el salario. 3.500 de salario. 4.000 tiene que ser director. 3.500 para abajo. En esto es guerra. No me interesa el salario, pero yo sé que gana 4 veces más o menos lo que estoy ganando yo como profesor. Pregunta, si yo les pongo en la balanza la fuerza y la energía que han dedicado los dos, uno de ellos tiene que estar mejor remunerado, ¿no? Porque ha dado mayor esfuerzo, mayor fuerza, mayor energía. Es más, antes de llegar a ser profesor, me preparé en una academia. Es más, estudié en un colegio, ¿no? 5 años la secundaria. En la academia 1 año. 5 años en la universidad. Me quemé las pestañas, estudié libros, hice análisis, hice proceso, extrapolación, hice todo, investigué y todo lo demás. Tú te vas a España, a Inglaterra, a Rusia. Ahí ser profesor es ser profesor. Tiene su lugar bien ganado. Fuerza, energía. ¿No? Mira, tú te estás sacando la mugre, ¿no? Tu esfuerzo. Dale. Esto no es nada cuando llegas a la universidad. Lo que una alumna decía, ¿no? Profesor, 18 cursos, profesor, por favor. Sí, pues, en la universidad vas a tener un curso que te va a mandar a leer 18 libros. Qué rico, ¿no? Qué rico. Ahora, vengan acá. Vamos con la remuneración, porque creo ya les di la pista, ¿no? Y cuando a uno le dan la pista, pues tiene que agarrar la avenida, al toque, ¿no? Al obrero X le voy a dar su salario, 930. Pregunta, ¿al obrero Y le pagan más o le pagan igual? Más. Le pagan más. Pregunta, ¿por qué le pagarían más? Que ha gastado más energía. Claro, pues, muy bien. Ya se dieron cuenta, ¿no? Mira, acá dice a cambio de su actividad. Su actividad es en 8 horas. Acá dice a cambio de su fuerza, de su energía. Y en estas 8 horas, él ha hecho mayor derroche de fuerza, mayor derroche de energía. Entonces él debe recibir más riqueza.
¿Por qué? Porque ha hecho mayor derroche de fuerza y energía. Y necesita recuperar esa mayor fuerza y esa mayor energía para que siga siendo más productivo. Para que siga generando mayor cantidad de bienes y servicios. Es lo que te estaba hablando de las medallas de Cuba, ¿no? ¿Tú has visto acá en este país hermoso llamado Perú? Cuando una persona gana un título, se duerme. Porque ya logró todo. Imagínate el ejemplo de ese cubano, ¿no? Una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Donde no va cualquiera. Una medalla de oro. La siguiente Olimpiada, otra medalla de oro en la misma disciplina. 4 medallas de oro. ¡Qué rico! Mira Brasil. Primera Copa de Oro. Segunda Copa de Oro. Tercera Copa de Oro. Cuarta Copa. 4 copas tiene, ¿no? ¿O 5? Brasil. Mundial. 4 copas, ¿no? 5 tiene. Pentacampeón. 5. ¡Wow! ¡Qué rico! 5. Y yo, Alemania, vengo y te goleo en tu país. ¡Wow! ¡Viva Alemania! ¿Qué hicieron los alemanes para golear a Brasil en su cancha en un campeonato mundial al pentacampeón del mundo? ¡Uy, qué lindo! Habrán dado su mayor fuerza, su mayor derroche de energía para ganarle al pentacampeón del mundo. Eso va a pasar a la historia. Y la historia queda ahí, no se cambia. Como ha dicho el señor Béjar, ¿no? Hoy día en la mañana. Si quieren cambiar la historia, cámbienla. Pero yo no voy a participar del cambio de la historia. La historia está ahí. Lo que se vivió hace 60 años no se va a cambiar. Está la historia. Vayan y lean. Y que Alemania le haya ganado al Brasil, pentacampeón del mundo en su país. ¿Cuánto fue? ¿6-1 o 5? Y ese 1 fue de regalo, ¿no? Qué rico, ¿no? Y que tú, trabajador, generes cada día más riqueza en tu país para que tu país pueda desarrollarse y ser más competitivo. ¡Uy, qué bacán! ¡Qué bacán! Entonces es el esfuerzo que se hace, ¿no? La fuerza. ¿Por qué crees que cuando tú ingresas a la universidad, todos los profesores, las tutoras, los directores, el dueño del Grupo San Marcos, nos reunimos y felices te cortamos el cabello porque valoramos algo de ti? ¿Qué valoramos en ti? Tu esfuerzo, tu energía, ¿no? Esas ganas que le has puesto. Y llegas a la universidad. ¿Y qué valoramos ahí de ti? Tu esfuerzo, todo lo que pones, esas ganas de querer ser profesional. Acá. ¿Qué valoras tú de tu padre? De tu padre, ¿qué valoras? Profe, mi papá se levanta a las 5 de la mañana para irse a chambear. Yo lo veo, profesor. La verdad, mi respeto para mi viejo. ¿Qué valora de tu madre? Ya, profesor, igual. Mi mamá, ¿cómo chambea? Mi respeto. Su fuerza, su energía, ¿no? Reconocimiento, el valor, al trabajo. Entonces el obrero X recibe un salario por la fuerza, ¿no? Entonces ahora sí vamos a poner acá. ¿Qué vendría a ser 930? Es el salario a cambio de la actividad. Es el salario a cambio de la actividad. Acá igual, es el salario a cambio de la actividad. ¿Y acá qué cosa sería? Es el salario a cambio de qué, profesor? Es el salario a cambio de su fuerza. A cambio de su fuerza.
¿Y acá qué sería? Acá es el salario. Acá es el salario. ¿A cambio de qué? De su mayor fuerza. Y cuando es a cambio de su mayor fuerza hay un reconocimiento. ¿Te acuerdas tú que yo hablaba? ¿Te acuerdas que hace un momento yo decía el fordismo y el stajanovismo? El fordismo dice que solo se valora con dinero. Y el stajanovismo dice que no solo se valora con dinero, también se valora con trato. Hacerle sentir que el trabajador es parte de un crecimiento y desarrollo económico. Cuando tú te olvidas del trabajador como parte del desarrollo o crecimiento económico, eso te genera crisis. Se llama supercapitalización. La supercapitalización es cuando el empresario se preocupa solo de las herramientas y las maquinarias y descuida a alguien. ¿A quién descuida? Al trabajador. Entonces, cuando tú descuidas al trabajador, te genera crisis. ¿A quién le pasó la factura? A China. A China. China descuidó a su trabajador. En esta etapa, China tendrá que recuperar eso para seguir consolidándose en el mundo como una potencia. Muy bien. Ahí están las dos posiciones en cuanto a la remuneración salarial. Por ahí hay algunos congresistas que creen que con 930 es más que suficiente, ¿no? Eso lo vamos a hacer ahorita. Ahorita lo vamos a poner esto de qué salario indexado. Ahorita lo hago. No te preocupes. Está claro eso que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ya vamos avanzando porque ahorita nos toca el timbre. Y yo sé que ustedes, vamos acá. Vamos a hacer lo que tu compañero me ha preguntado. Salario indexado, profesor. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Muchachitos. Juventud Divino Tesoro. Ustedes que son el presente de este país. Que son la gente de vanguardia. La gente de análisis, de crítica. Y que yo pensaba que era la juventud TikTok. Y no, son la generación que te metiste y te metiste equivocadamente. Eso, muchachos, la generación equivocada. Vamos acá, parte 2, ¿verdad? Clase de salario, clases de salario. Y vamos a poner las clases de salario que me ha preguntado tu compañero. El indexado lo voy a hacer al final, ¿ya? Porque ahí hay que hacer una explicación. A ver. Primero vamos con esto. El primer salario que yo puedo observar se llama salario nominal. Salario nominal. ¿Qué es el salario nominal? Mira, el salario nominal viene a ser la cantidad de dinero que recibe el trabajador. Y tú sabes que nosotros en este país hermoso nos medimos por la cantidad de dinero que nos paga, ¿verdad? Es la cantidad de dinero que recibe el trabajador. Cantidad de dinero que recibe el trabajador. A cambio de su trabajo, lógico, a cambio de su actividad, a cambio de su fuerza, ¿no? Es la cantidad de dinero que recibe el trabajador. ¿Y por qué nominal? ¿Por qué? Porque yo no estoy agarrando 20 céntimos. Yo estoy agarrando una moneda que representa 20 céntimos. ¿Y quién dice que esta moneda representa 20 céntimos? El Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, ¿qué le está asignando? Le está asignando un valor. Entonces yo no puedo agarrar 20 céntimos porque ese es un valor asignado. Es un valor nominal. Lo que estoy agarrando es un metal que representa 20 céntimos. Con esta moneda yo me voy al mercado. ¿Y en el mercado qué obtengo con esta moneda? Obtengo bienes y servicios. Y este es un bien. Y este bien sí lo puedo agarrar. Y este bien sería salario real. ¿Y qué vendría a ser el salario real? El salario real es la cantidad de bienes y servicios.
El salario real es la cantidad de bienes y servicios que se obtiene con el dinero. Que se obtiene con el dinero o salario nominal. Que se obtiene con el dinero o salario nominal. Pero hay un salario que me permite satisfacer solo necesidades primarias. Ese salario se llama salario mínimo vital. ¿Por qué el salario es mínimo vital? Porque me permite satisfacer solo necesidades primarias, vital, necesidades primarias. Entonces, salario que permite satisfacer solo necesidades primarias. Satisfacer solo necesidades. ¿Qué necesidades? Necesidades primarias. ¿Tú sabías, según los cuadros estadísticos y de aspectos reales, el salario mínimo que debe recibir el Perú no debe ser 930? ¿Sabes cuánto debe ser el salario mínimo que debe recibir un peruano? Es 1.500. D. Salario mínimo legal. ¿Por qué se llama salario mínimo legal? Es eso, 930. El salario mínimo legal es el salario establecido. ¿Establecido por quién? Establecido por el Estado. Salario establecido por el Estado. Por el Estado. Y el otro salario se llama salario indexado. Es el salario establecido según el ritmo inflacionario. Según el ritmo inflacionario. En el gobierno de Alan García, había inflación. Don Alan García decía, la gente hace cola en mi gobierno porque tiene dinero para comprar. Y es verdad. Eso es verdad. En el gobierno de Alan García la gente tenía dinero para comprar. Pero ese dinero que teníamos no servía para comprar los bienes y los servicios que nosotros quisiéramos tener, porque cuando hay una hiperinflación el poder adquisitivo disminuye. O sea, en una hiperinflación el salario real disminuye, pero en una hiperinflación el salario nominal aumenta. ¿Y por qué aumenta el salario nominal? Porque hay más dinero. Acuérdate que la inflación, bueno, no sé si lo sabes, pero te digo que la inflación se genera, según los monetaristas, porque hay mayor cantidad de dinero en una economía. Cuando en una economía hay mayor cantidad de dinero, te genera inflación. Entonces, si yo aumento el salario nominal de acuerdo al ritmo inflacionario, estoy generando un salario indexado. Acuérdate que la palabra indexado es al mismo ritmo. Es como decir, ¿no? El salario de los profesores será igual que el salario de los congresistas. ¡Wow! O sea que yo que estoy ganando 3.500, ahora voy a ganar 15.000. Y si el congresista le aumentan a 17.000, yo voy a ganar también 17.000, al mismo ritmo que ellos, indexado. Entonces el salario indexado es de acuerdo al ritmo inflacionario. Aumenta la inflación, aumenta el salario. Aumenta la inflación, aumenta el salario. Entonces, conclusión, en una inflación,
el salario nominal aumenta, pero el salario real disminuye. Preguntas, chicos. Juventud. Creo que sonó el timbre, ¿no? Me parece. Tiene dos preguntas que no son... Ya. El CAS es el contrato administrativo de servicio que se estableció en el Estado. Contrato administrativo de servicio, el CAS. Desconoce derechos laborales. Listo. ¿Por qué se creó el Grupo de Lima? El Grupo de Lima es un grupo informal. Parece por ahí. Por ejemplo. A ver. Paucar, voy contigo, ¿ya? Paucar. Vamos a suponer, Paucar, que yo soy Pedro Pablo Kuczynski. No, yo soy Martín Vizcarra. Yo soy Martín Vizcarra. Sí, pues, yo soy Martín Vizcarra. Con él fue el problema. Y vamos a suponer que tú, Paucar, eres el otro vicepresidente. Si yo soy primer vicepresidente de la República, yo asumo el mando, ¿verdad? Yo asumo el mando. Ya, bacán. Pero el Congreso lo nombró a Paucar. Lo nombró a Paucar como presidente de la República. Desde el punto de vista legal, ¿quién sería el presidente de la República? Desde el punto de vista legal y constitucional. ¿Hilder Castillo, o sea, Martín Vizcarra? ¿O Paucar, o sea, Mercedes Arauz? ¿Quién sería el presidente legal, constitucional? ¿Quién sería? Hilder, ya, bacán. Ahora vamos con Venezuela. Venezuela, ¿quién es su presidente? Autorizado, legal, constitucional, le duela a quien le duela. ¿Quién es? Maduro. Pregunta. ¿Y Guaidó? ¿Él es presidente de Venezuela? No, no es presidente de Venezuela. Cualquier persona. Ese grupo de Lima justo es para defender a ese grupo, pues, de Guaidó, y no representación de Venezuela, con Maduro. Entonces, este es informal, pues. Esa es otra cosa que lo condenan al señor Béjar y que lo presionaron para que lo voten al señor Béjar. Pero mira cómo la corte historia le da la razón al señor Béjar. En México se va a reunir Maduro con la oposición de Venezuela, teniendo a Noruega como un país nexo de intermediación. ¿Sabes quién más se va a incluir ahí? Estados Unidos. ¿Y sabes quién más iba a estar incluido ahí? Perú, porque Béjar ya tenía a quién mandar ahí para poner fin al problema de Venezuela. Ojo, no fin económico, ¿eh? El fin económico lo maneja de los destinos de su país. Estamos hablando del conflicto que se ha generado de intereses, así como aquí en el Perú, pues, hermano. Pero ese es un manejo informal, el grupo de Lima. Nadie te habló de eso, ¿no? Nadie te dijo es informal, pues ¿cómo vas a hacer un grupo representando a alguien que ni existe? Porque aquel presidente, le duela a quien le duela, es Maduro. Él es el presidente. Y en el Perú le duela a quien le duela, el presidente es Pedro Castillo. Y no vaya a ser que en un futuro también se cree un organismo para defender a la señora Keiko, como si Keiko fuera algo. Keiko no es nada. Es una ciudadana común y corriente. Y si era fuera del tema. Si era fuera del tema, porque hay que agarrar mucha mancha ya. Hay que agarrar mucha mancha, ¿no? Profe, ¿qué tengo que hacer? Estudiar, hermano. Estudiar. De nada, más bien gracias a tu pregunta, porque yo imagino que hay tantas cosas que se han escuchado en este país y se escuchan todos los días. Y hoy día le escuchaba al señor Béjar decir lo siguiente: yo no puedo cambiar la historia está ahí, ¿no? Si la quieren cambiar a alguien, bueno, pues ese es el problema de ellos, ¿no? Sí, por eso era. Chao, cuídense. Miss, gracias por la paciencia. Ese día
Me pasó cosas que nunca me habían pasado. Chicos, más bien, disculpen. Ese día no es que me levanté tarde, no es que estaba simulando algo ni nada por el estilo. Me pasó eso y bueno, en la segunda hora ya se normalizó un poquito, pero estaba con mi celular ahí y conversé con el otro salón y menos mal que ya no se me botó ni me cortó, pero no les forcé a mi máquina. Tuve que hablar así, no usé pizarra, nada así, me senté a hablar con ellos, como era repaso. Pero bueno, gracias, cuídense.